¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes con una historia. La siguiente historia está basada en hechos reales y sucedió en San Luis Potosí. Ahí en ese lugar había una hacienda que se llamaba Las Auroras, por la esposa del hacendado que se llamaba Aurora, y su hija también. El dueño de esa hacienda se llamaba Don Ezequiel. Era un hombre de un carácter muy fuerte y muy exigente con sus trabajadores. La hija del patrón era la señorita Aurora. Era una jovencita muy bonita. Tenía apenas 18 años. Aquella señorita era la más hermosa del pueblo. Los hijos de los hacendados amigos de su padre y los jóvenes más ricos de la región la pretendían. En aquella hacienda Las Auroras, todos los trabajadores estaban enamorados de la hija del patrón. Era muy presumida, caprichosa y vanidosa. Creía que ningún hombre la merecía y veía a todos los trabajadores de la hacienda como si fueran poca cosa para ella. Una mañana le dice el capataz: llegaron los campesinos para recolectar el café de los cafetales. El capataz le dijo a uno de sus trabajadores: instalen a los campesinos y díganles que para la recolección de café tienen que estar en los cafetales a las 6 de la mañana. Tienen 1 hora para comer y su jornada de trabajo se termina a las 8 de la noche, para que cenen y vayan a dormir. Entre esos campesinos estaba un joven de nombre Cirilo. Era un indio campesino que venía de un rancho cercano de ese pueblo. Cirilo siempre llevaba con él una flauta y le gustaba tocar en sus ratos libres. Una tarde, Cirilo estaba tocando la flauta y la señorita Aurora le dice a su nana: ¿quién está tocando esa música tan bonita, nana? La nana le contestó: es uno de los campesinos que llegaron a la hacienda para la recolección de café. Cirilo en poco tiempo se ganó la admiración y el cariño de la gente. Era un muchacho muy alegre. Todas las personas de la hacienda lo apreciaban y lo querían mucho. Una tarde la señorita Aurora estaba paseando por el jardín de dicha hacienda, cuando escuchó la flauta de Cirilo. Lo comenzaba a observar a lo lejos, y Aurora se empezó a enamorar en silencio y en secreto de Cirilo. Una tarde le dice al capataz de la hacienda que llegaron las reservas para la hacienda, y le preguntaron que dónde las ponían. Aquel capataz les dijo a los trabajadores: díganle a las camionetas que descarguen las cajas en la bodega número 8, y ustedes las acomodan. Los trabajadores fueron a hacer lo que el capataz les había ordenado. Entonces de repente llegó la señorita Aurora a la bodega número 8 y les dice a los trabajadores: ¿qué están haciendo aquí? Ellos solamente contestaron: estamos acomodando estas cajas de reservas que acaban de llegar a la hacienda, señorita. Ella les dijo: está bien, necesito que uno de ustedes vaya a decirle al indio campesino de Cirilo que venga a la bodega número 15. Ahí lo voy a estar esperando para que me ayude a acomodar unas cajas de ropa y zapatos que ya no quiero y las voy a donar a una fundación. Uno de los trabajadores fue a buscar a Cirilo y le dijo que la señorita Aurora quería que fuera a ayudarle con unas cajas, que lo esperaba en la bodega número 15. Cuando Cirilo llegó a la bodega, no había nadie y empezó a gritar: ¡señorita Aurora! ¡Señorita Aurora! ¿Está usted aquí? Y Cirilo escuchó que le decían: sí, aquí estoy. Cierra la puerta, por favor, Cirilo. Así fue y obedeció. Vuelve a gritar: ya cerré la puerta, señorita. ¿Dónde está? No la veo. Solamente la escucho. En ese momento, Aurora le dice: estoy aquí, Cirilo. Era la señorita Aurora, pero estaba desnuda frente a Cirilo, y le dijo: estoy enamorada de ti desde el primer día que te vi, y quiero que seamos amantes a escondidas de todo el mundo. Cirilo, me muero de ganas de entregarme a ti por primera vez. Quiero entregarme en cuerpo y alma. Pero Cirilo le dijo: señorita Aurora, yo tengo a mi mujer y a mis 2 hijos en el rancho. Yo no puedo traicionar a mi esposa. Ella es una bella mujer y una buena madre, y como esposa es la mejor. Tuve suerte de encontrarla. Es una buena mujer. Lo siento, pero no voy a traicionar a mi esposa. En eso la señorita Aurora le da un par de cachetadas a Cirilo y le dice: maldito indio campesino, infeliz, ¿quién te crees que eres para despreciar a una mujer como yo?
¿Sabes cuántos hombres darían hasta su vida por estar en estos momentos en tu lugar? Cirilo le contestó: lo siento, señorita Aurora, pero ya le dije, soy un hombre fiel, pobre pero con principios. Aurora se le fue encima golpeando a Cirilo. Estaba muy enojada y le dijo: eres un indio campesino infeliz que no vales nada. Deberías de sentirte privilegiado de que una mujer como yo pusiera mis ojos en ti. Desgraciado, eres un maldito indio. Eso eres. Ahora lárgate y no quiero que te me vuelvas a acercar, Cirilo. Se fue la señorita Aurora y se puso a llorar de coraje. No soportaba que un indio campesino la hubiera despreciado. Entonces rompió su vestido y se alborotó el cabello y fue a acostarse en la tierra. Después fue corriendo a la hacienda. En esos momentos sus padres estaban comiendo, cuando entra la señorita Aurora y le dice a sus padres que uno de los indios campesinos que trabajan eventualmente en la hacienda la acababa de violar. Don Ezequiel le dice: ¿quién se atrevió a violar a mi hija? ¿Quién es ese indio mugroso que te violó? Aquella señorita le dice: se llama Cirilo. Don Ezequiel le dice al capataz que es uno de los indios campesinos que acaba de violar a su hija y que se llama Cirilo. Así que vas por ese maldito infeliz y lo amarras en ese árbol grande que tenemos en la hacienda. Aquel capataz le dijo: sí, señor. Así fue como fueron por Cirilo y lo amarraron. El patrón llegó con un cuchillo en mano y le dijo: a ver, indio mugroso, ¿cómo te atreviste a violar a mi hija Aurora? Así que pidió a los trabajadores que lo desnudaran y que le dieran una golpiza, que lo dejaran moribundo. Después me hablan. Al rato regresó el patrón y ve a Cirilo todo golpeado y agonizando. Con el cuchillo le cortó su pene y le dice a los trabajadores de la hacienda que se lo den de comer a los cochinos. Después el patrón ordena que lo cuelguen de un árbol a Cirilo. Los trabajadores cuelgan a Cirilo hasta que muere ahorcado en aquel árbol. Después el patrón le pide al capataz que traiga a todos los trabajadores de la hacienda, y así lo hizo. Cuando estaban todos los trabajadores junto a aquel árbol donde había muerto Cirilo ahorcado por el patrón, les dijo: miren a este indio maldito mugroso e infeliz. Se atrevió a violar a mi hija y miren cómo terminó castrado y ahorcado. Espero que esto les sirva de lección, por si alguno de ustedes malditos indios mugrosos se atreviera a faltarle al respeto a mi hija Aurora. Ustedes, cabrones, son indios infelices y mugrosos muertos de hambre. Ella es una señorita. Ahorita regresen y vuelvan a sus labores. ¡Órale! Pinches indios muertos de hambre, malditos mugrosos. Después el patrón le pidió al capataz: bajas a este infeliz del árbol y le prendes fuego. Cuando su cuerpo se haya convertido en cenizas, las echas en unas bolsas negras y las tiras a la basura. Así pasaron los días. La señorita Aurora tenía unas pesadillas horribles. Se empezaba a alterar. Decía que el alma de Cirilo la atormentaba, que no la dejaba en paz y que la quería volver loca. Se empezó a volver poco a poco loca. En veces paseaba por los jardines de la hacienda y hablaba sola. Se reía sola por las noches, tenía pesadillas y cuando se despertaba decía que veía el alma de Cirilo. Así fue como se volvió loca. Una mañana don Ezequiel, desayunando con su esposa Aurora, cuando entra corriendo el capataz muy agitado y le dice: patrón, necesita venir a ver esto, es algo urgente. El patrón le dice: dímelo aquí, ¿qué está pasando? No dejan ni desayunar tranquilo a uno. Patrón, tiene que verlo usted, yo no puedo decirle nada. Así que don Ezequiel acompaña al capataz, y cuando llega al lugar donde está ese gran árbol, donde murió ahorcado el indio Cirilo, ahora estaba ahorcada la señorita Aurora. Al parecer, había tomado la decisión por la noche de suicidarse y colgarse. Así fue como el patrón le dio cristiana sepultura a su hija, en uno de los jardines de la hacienda. Después el patrón fue a la habitación de su hija a llorar con mucho sentimiento. Mientras veía las cosas personales de su hija, decía: ¿por qué lo hiciste, mi pequeña Aurora? Eras muy joven para morir. En eso don Ezequiel encontró un diario personal de su hija y lo empezó a leer.
y descubre que una de las páginas de ese diario del texto decía que acababa de llegar a trabajar a la hacienda un campesino de nombre Cirilo y que estaba muy enamorada de él. Hoy mismo voy a declararle mi amor. Hoy me le declaré a Cirilo, pero me despreció, me lastimó mi orgullo. Un indio campesino como Cirilo me despreció y eso me dio mucho coraje. Así que fui a decirle a mis padres que Cirilo me violó. Ahora tengo pesadillas. Cirilo viene por las noches y me dice que si no digo la verdad y limpio su nombre, me va a volver loca. Y dice que voy a terminar como él ahorcada en ese árbol grande que está en la hacienda. Pero yo no puedo decir la verdad de que Cirilo no me violó y que Cirilo es inocente, que el único pecado que Cirilo tuvo fue serle fiel a su mujer, a su esposa. No, yo no puedo quedar como una mentirosa. Mejor dejo las cosas de ese tamaño. Total, Cirilo ya está muerto y ese indio campesino ni siquiera quedaron cenizas. Así tomó el diario de la hija y lo quemó, para que nadie supiera la verdad de que Cirilo era inocente y que su hija Aurora era una mentirosa. Don Ezequiel empezó a tomar mucho y se convirtió en un alcohólico. Con el tiempo, también aquel patrón se volvió loco. Decía que lo acosaba el fantasma de Cirilo. Una mañana los trabajadores de la hacienda encontraron ahorcado en aquel árbol a don Ezequiel. El patrón se había suicidado, había decidido ahorcarse en aquel mismo árbol donde se habían ahorcado Cirilo y su hija Aurora. Don Ezequiel, el patrón, se suicidó sin limpiar el nombre de Cirilo, porque ese pobre indio campesino era inocente y no merecía que le hicieran nada. A él le inventaron una mentira. Pasó el tiempo y la señora Aurora contrató a unos cuantos administradores y capataces que solo le reportaban lo que ellos querían. Le robaron mucho a la señora Aurora. Pasó el tiempo y la hacienda dejó de funcionar. Los trabajadores mejor se fueron a buscar trabajo a otros lados. La señora Aurora falleció y quedó sepultada en el jardín de la hacienda. Los trabajadores que quedaron se repartieron las cosas de valor que quedaban en aquel lugar y se fueron para siempre. Pasaron los años y esa hacienda quedó abandonada en el olvido, como muchas otras haciendas de San Luis Potosí. Pero las personas de ese pueblo dicen que esa hacienda es la hacienda de los ahorcados, porque ahí se ahorcaron 3 personas en ese mismo árbol, y que por las noches y las madrugadas se ve en ese árbol la sombra de los 3. Ahí están colgados. Uno es de una mujer y también hay 2 hombres. Se escuchan que arrastran cadenas, gritos muy macabros y aterradores. Las personas dicen que esa hacienda está embrujada. Muchos son los fantasmas y las almas que penan y que habitan en ese lugar. Nadie quiere pasar por ahí, ni de noche ni de día. Esta hacienda es una más de todas las abandonadas que hay en el estado de San Luis Potosí. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amiga Bella Sirena. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y si tú conoces la hacienda, platícanos si alguna vez has pasado por ahí. A todos ustedes, muchas gracias por ser parte de este canal.